Bueno, amigos, hoy la clase va a ser un poco, si se quiere, leída, porque hablar de casación así a la ligera, pues tampoco tiene ningún sentido. Lamentablemente, digo lamentablemente porque ya como que se ha convertido en un POV, dicen los militares. Esa es una palabra muy clave para ellos. Y entonces, pues, siempre hay que estar haciendo como repetitivo las cosas. Y pareciera que no solamente es acá, sino en muchas partes. Antier, una persona me puso a escuchar un video que le enviaba a un docente, a un grupo de profesionales, referente a un trabajo que mandó de un diplomado en otra institución. Y le explicaba que él no había enviado lo que ellos habían contestado. Y le hacía ver que se encontraba un poco insatisfecho y a la vez como frustrado de que no hacían las cosas como eran. Yo pues he sido repetitivo hasta la saciedad, no objeto de fastidiarles, sino objeto de explicarles, buscando siempre en pro de que ustedes puedan satisfacer sus conocimientos. Pero es bastante lamentable que se diga una cosa y se haga otra. En el módulo 3, o la actividad tercera que vimos hace poco, sin embargo, fue muy explicativo y le hice hincapié en una serie de cómo iba a hacer el trabajo y le expliqué a grueso modo qué es lo que se quería referente a los artículos. Y si yo inclusive di los números de qué artículo a qué artículo tenía que hacerse el trabajo, yo no puedo entender cómo una persona realiza un trabajo diferente al que yo expliqué. Y se me va a explicarme lo que es casación. Y de paso, utilizo un código que no es el que está actualizado. Y yo pues me enseñaron desde el tiempo de mi formación como niño que yo debo revisar las cosas antes de hacerlas y de igual manera no tomar lo que no es mío, tratar de cumplir las cosas a cabalidad. Esa fue la formación que me dieron mis abuelos. Entonces, pues independientemente de que me mandaron un trabajo que era de casación, me puse a mirarlo y fue fundamentado en un código que ya no está vigente aquí en Venezuela. Pero las hojas del trabajo eran exacto lo que decía ese código de esos años. Entonces esto denota la poca, no vamos a decir capacidad, porque todos los seres humanos somos capaces de hacer las cosas, independientemente de nuestras situaciones físicas. Muchas veces nos pueden poner ciertas limitaciones, pero yo veo personas que le faltan muchas cosas que todos tenemos, como son sus extremidades superiores, y resulta que dan tremendos conciertos y tocan aquellas guitarras como una maravilla con los pies. Veo pintores que les faltan las manos y la boca, perdón, las manos y los pies, y pintan fabuloso con la boca. Observo personas que son ciegas, no tienen visión, son grandes compositores, grandes cantantes, grandes músicos, e inclusive tremendos abogados. Entonces yo no puedo llegar a creer que una persona que tiene todo lo que debe ser, que Dios nos provee al ser humano, mande un trabajo en las condiciones. Pues ya seguir con esa retórica cada rato lo mismo, pues ya como que raya más. A algunas personas de la tercera actividad yo las evalué. Otros quedaron allí sin nota, porque les di la oportunidad de que modificaran sus trabajos. Claro, con una evaluación mínima, menos de lo que yo había enviado. Y esa evaluación que me enviaron, pues fue un corte y pega como por salir del paso. Dicho esto, queridos amigos, pues cada quien juzgará
su modo de enviar los trabajos, su modo de presentarlos, que deja decir mucho de lo que es la persona que envía un trabajo en las condiciones, lo cual he explicado que tiene que colocar todas las normativas de un trabajo. La delicadeza de colocar, por lo menos si quiere, la identificación previa de la persona que lo envía, la universidad a la cual está estudiando, el nombre de la persona que, aunque sea fastidioso, pues es el docente que tiene. Y todas esas cosas, y sin embargo, pues no lo están haciendo. Yo voy a seguir el camino y que sea la conciencia de cada quien y que sea la forma de trabajar cada quien, que cada quien se labra su propio futuro y cada quien siembra y recoge o cosecha lo que sembró. Y si no tienen la iniciativa o el deseo de cambiar, pues yo no lo puedo cambiar, porque eso ya es una formación y me perdono, pues yo estoy tratando con personas adultas, con profesionales, personas que algunos pasan de 40, 50, 60 años, y algunos más jóvenes, que también tienen que tratar de corregir para que cuando lleguen a 40 y 50 años no sigan con todos esos vicios del manejo de cómo presentan los trabajos. De verdad que me siento, no frustrado, porque yo no me puedo frustrar porque ese no es mi problema, pero sí un poco inquieto de ver la situación que uno envía, da las explicaciones, se convierte como muy fastidioso en aquello y envían un trabajo nuevamente, quizás peor de que enviaron inicialmente. Dicho esto, pues yo voy a conceder 5 minutos de palabra para que cada quien pues quiera hacer algún planteamiento, algunas cosas. Lo puede hacer. Hoy vamos a hablar la cuarta actividad que corresponde a casación penal. Estoy hablando de casación penal. Les voy a explicar a grosso modo algunos artículos de la casación penal, algunas metodologías de la casación penal y el trabajo se va a fundamentar en lo que yo voy a decir al final de la clase, lo que es casación penal, y es que se va a fundamentar el trabajo de la cuarta actividad. La quinta actividad es otra clase que se va a dar, y en esa quinta actividad el trabajo a desarrollar va a ser un video, ya lo he dicho, un video donde va a ser una recopilación de las 4 actividades iniciales que vieron, y la quinta la cierran con exposiciones, conclusiones en el video. Esa es la mejor forma de que cada quien sepa y me dé a entender qué entendió, valga la redundancia, y qué aprendió. Porque el video si no me van a hacer un corte y pegue, y en el video si no me van a poner lo que dice el libro y lo van a plasmar en una hoja y me lo van a enviar. El video es la capacidad que tenga el raciocinio cada quien, el manejo de oratoria, el manejo escénico, y ahí cada quien se tiene que lucir. La tercera actividad, la segunda actividad está calificada. La tercera actividad no la he calificado. La cuarta actividad faltará por calificarla, porque hasta ahorita la vamos a ver. Vamos a ver cómo va a quedar también ese video que va a ser la quinta actividad. Señores, hoy tenemos como inicialmente la casación. Comenzaremos hablando que el término de la casación proviene del vocablo casare, que significa anular, derogar, eliminar. Por eso podemos definir que el recurso de casación es como aquel de, llevado a las palabras modernas, de impugnación, buscando la nulidad o eliminación de una sentencia definitiva que generó la violación, el vicio, el daño a través de la aplicación del derecho. Y trae como controversia la no satisfacción de la persona que se siente lesionada por aquella decisión tomada en el respectivo tribunal donde tuvo la suerte de haber llevado a cabo su causa. Eso es lo que viene siendo el recurso de casación. Es el acto extraordinario donde el ciudadano abogado o abogada ejerce un recurso para depurarlo de vicios que pudo observar durante la sentencia de su defendido, buscando
la claridad del mismo y buscando poder satisfacer con todo éxito el trabajo efectuado de una manera académica, inteligente, científica y ante todo colocando la ética profesional y hacer un buen trabajo. Así de sencillo es. Palabras muy concretas. Algunos jurisconsultos hace muchos años atrás manejaban otro léxico. Pero hoy tenemos que adaptarnos al léxico actual que tenemos. Y por eso les digo, buscándola con claridad que sea aplicada la ética. Porque es que lamentablemente en algunos tribunales de la República ya eso se perdió por parte de los que administran justicia. No sé qué será de cierto, pero esta semana leía algo que pasó en la ciudad de Barinas. Supuestamente un ciudadano administrador de justicia estaba extorsionando a una persona por $5,000, objeto de quitarle, si se quiere, las lesiones que le pudieran causar. Las lesiones que le pudieran causar, como era la privativa de libertad. Y buscaba una medida cautelar satisfactoria, pero entonces la condición es que tenía que pagar $5,000. Pero leí yo en los medios de información, ahí sale el nombre de la persona, si un ciudadano de la República. Por eso le digo yo que el recurso de casación nos permite depurar los vicios y las condiciones que consideramos desde el punto de vista jurídico que han lesionado nuestro sistema. Pero para que eso se dé, tenemos que saber hacer un recurso de casación. Porque el recurso de casación tiene como fundamento plasmar en unas hojas lo que debe ser y no lo que no debe ser. Actualmente se maneja una estadística en la sala de casación penal venezolana. Ahora hablaré con los amigos de la parte de Ecuador, a los cuales pido disculpas porque en la clase anterior hice mención 2 veces por allí de Perú, pero yo no tengo ningún hermano de la República de Perú, todos son ecuatorianos, y entonces pido disculpas porque comencé hablando de Ecuador y al final mencioné Perú. Entonces vaya a pedir disculpas por ese lapso mental que todo ser humano tiene. Vuelvo a repetir, pero para que eso se pueda esperar con satisfacción los resultados de una casación, pues se requiere hacer las cosas bien. Y actualmente en Venezuela se maneja una estadística que aproximadamente un 85% de los recursos de casación que son presentados en la sala del Tribunal Supremo de Justicia con competencia penal, me refiero a la sala penal, son devueltos. El 85%. Y son devueltos porque son mal elaborados. Porque la mayoría de abogados que hacen los escritos para casar en esta sala no lo saben hacer. Por normas los reciben. Los admiten porque tienen que admitirlos, pero después los caen inadmisibles porque resulta que no cumplen las condiciones que requiere la erogación del recurso. Existen algunos abogados en algunos estados de la República, y creo que en Ecuador también debe ser así, que se especializan en hacer recursos. Entonces, yo lo que hacen son recursos. Entonces, algún abogado pues, necesita hacer algún recurso, busca a esa persona y dice, mire, yo tengo que hacer un recurso, sala cuestional, sala penal, tal. Entonces, la persona lo redacta y lo hace y el abogado lo firma. Pero entonces, cuando tenga que ir allá y leen la audiencia para que tenga que debatir aquello, pues lamentablemente prácticamente no hizo ese recurso él. Y ya por la metodología de la escritura pareciera que cuando usted comienza a escribir, el que ya lo conoce, pues sabe que pareciera que leyendo uno lo ve que está hablando. Si uno, de acuerdo a cómo escribe, habla.
Y aunque parezca mentira, yo he tenido la oportunidad de intercambiar palabras con algunos que han tenido la gentileza de llamar. Y los he atendido a la hora que me han llamado. A mí algunos de ustedes me han llamado casi a las 10 de la noche, 10:30. Y yo no me he molestado, que eso los he atendido. Y me han pedido alguna explicación y yo he dado. Otros me han llamado a las 9 de la mañana, otros me llaman al mediodía. A la hora que me han llamado, yo los he atendido. Entonces, intercambio algunas palabras cuando veo los escritos. Yo saco la conclusión que la persona que así como dialoga, pues así se escribe. Parece mentira que el comportamiento de conducta va relacionado con la escritura. Y a través de cómo usted cómo expresa, pues expresa la formación que tiene. Dicho esto, vamos a aplicar algunas cosas. Ya expliqué lo que era prácticamente el recurso de casación de una manera muy concreta y en un léxico entendible. Vuelvo y repito. El recurso de casación significa anular, derogar o eliminar aquellas cuestiones que sucedieron en esa audiencia donde salió determinadamente una sentencia la cual perjudica a nuestro defendido. Y que el deber ser para ir a casación, que lo hace la acotación, es que debe interponer primero ante la Corte de Apelaciones del Estado, donde si a uno no le es subsanado y el resultado no es satisfactorio, anuncia casación. Pero debe pasar primero por la Corte. La Corte hace un procedimiento que es que lo analizan, lo distribuyen, le corresponde al magistrado oponente. El magistrado oponente se hace una audiencia donde están los 3 magistrados. Esos 3 magistrados llaman a las partes y se hace la audiencia, allí que para acá, ya ustedes saben todo y tienen que explicarlo a ustedes, porque eso es un trabajo que van a hacer. Yo doy simplemente unas pequeñas directrices. Y allí sale la decisión. Si la decisión no favorece, ustedes tienen que acudir a la Corte Penal o a la Sala Penal para interponer el recurso de casación. Se dice que el recurso de casación es extraordinario. ¿Por qué es extraordinario? Porque mismo debe reunir ciertos requisitos exigidos por la ley para ser declarado procedente, además de tener un carácter subsanador de posibles errores judiciales. Vamos aquí a lo que yo le decía inicialmente. Tiene que ser una forma muy explícita, como tiene que estar redactado. Tiene que explicar detalladamente y muy suspicazmente qué le lesionó a usted a través de a través suyo a su defendido, y se busca corregir los errores. El órgano competente de su conocimiento es el Tribunal Supremo de Justicia, por ser el más alto tribunal de la República, primero porque debe ser considerado la interposición del recurso de casación tal como está establecido en el artículo 451. Ojo, 451. Ahí comenzamos ya a ver lo que son los recursos del recurso de casación. Por favor, no me vayan a enviar un trabajo ahora colocándome que el recurso de casación comienza en el artículo 451, 431, que cambian el código, el número del artículo. ¿Por qué? Porque buscan códigos que son obsoletos, que ya no existen. Entonces tienen que estar pendientes y ver por lo menos la carátula, tener por lo menos la delicadeza de ver la carátula que diga allí el año, que está 15 de junio del 2002, cuando está vigente el código. Pero entonces buscar un código que no sé de dónde lo sacan, código bastante obsoleto. Me recuerdo una clase que estaba dando yo hace tiempo de pregrado, y se paraba una señora y me hacía una exposición, y yo la veía y la escuchaba hablar de esa señora, pero mire, por favor, escúcheme. No, doctor, déjeme terminar mi exposición, señora, ya es una edad. Y señora, pero por favor, escúcheme. Y no, la señora no me dejaba intervenir, y ella decía y discutía y hablaba, y agarraba el código, lo movía, y parecía que estoy haciendo un discurso más que todo político, no académico. Porque en el discurso político se habla de todo, se habla de las personas, no se respeta, es un despelote. Cuando ella concluyó que hablar,
porque dejé que hablara, le dije, señora, ¿por qué para la próxima clase, por el respeto que usted se merece, no me trae una novela de Corín Tellado? Todos se quedaron mirándome. Entonces, me dijo, ¿por qué, doctor? Yo, señora, lea la carátula del libro que usted tiene en la mano. Para usted ponerse de pie a hacer una exposición y no hace ni siquiera que yo la corrigiera, usted tiene que haber visto la carátula. ¿Qué fecha tiene eso? Era un código viejo, porque nuestro código orgánico procesal penal ha sido no transformado ni modificado, ha sido destruido desde el año de 1998, que ya comenzó en 99, y ahí toda esa cantidad, 2004, 2005, 2006, y el otro. 2008. Y entonces, ¿qué pasa? Hay que saber lo que se está diciendo. Cuando se meten muchos, se meten también en internet, bajan una información y la plasman sin verificar bien. Muchas están bajando información que ahí no dice de qué país es, que puede ser de Argentina, puede ser de Ecuador, puede ser de México, puede ser de X parte, y no buena relación con lo que trata el país de origen que usted está estudiando. Yo le explico eso porque cuando uno da clase a nivel internacional, hablemos de México, hablemos de Honduras, entonces uno ve que aquello hay ciertos errores. Y yo creo que por ahí ya han aprendido a meterse bien, a meter bien la cuestión de la página de internet y verificar dónde está. Hay que investigar primero antes de plasmar lo que visitan. Nos podemos equivocar del país de origen al cual está señalando esa reseña allí en el sistema. Bueno, decíamos que debe cumplir una cantidad de normas a objeto de subsanar los errores. Que la única situación donde se puede acudir es al Tribunal Supremo de Justicia, y lo primero que se debe considerar es la interposición del recurso que cumpla todas las situaciones de ley y que está plasmado en el artículo 471 del Código de Procesal. Que la sentencia a la cual se ataca provenga de las altas cortes de apelaciones. Por eso le dije a ustedes, tienen que pasar primero por la Corte de Apelaciones. ¿Por qué muchos recursos de casación no los admiten? Porque resulta que el ciudadano abogado desconoce, y si está en clase de casación, pues no le pone cuidado tampoco, porque lo que le interesa es tener títulos que digan magíster, si sabe si estudió o no estudió, entonces se está causando un daño, y le causa un daño a una persona que contrata sus servicios, porque cuando va a su bufete ve aquel diploma allí tan grande que dice magíster, le digo, bueno, ese señor debe saber mucho. Resulta que el señor nunca hizo ni siquiera un trabajo de casación porque todo se lo hacía, y cuando lo hacía, pues lo hacía mal. Entonces, debe pasar primero por la Corte de Apelaciones, que fue lo que indiqué primero. Que sobre la sentencia recurrida no se haya ordenado la recepción de un nuevo juicio oral, es decir, que no se haya ocurrido en la reposición de la causa. Si uno va a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones determina que existieron algunas fallas en el juicio y considera que puede subsanarlas de la manera de ordenar que se redistribuye ese expediente y que se pueda ir a otro juicio inicial, pues ya le dieron a usted lo que quería. Va a nuestro juicio inicial para subsanar los errores que han habido, y de esta manera poder la persona comenzar otro juicio nuevo. Entonces, si eso sucedió, no puede ir a apelación, no puede ir a casación. Que se trate de una causa donde el Ministerio Público, en su acusación, o la víctima, en la suya, haya solicitado la aplicación de una pena privativa de libertad no aplicable y sancionada de carácter exclusivo pecuniario de medidas sustitutivas, como trabajos sociales. Si le han dado un trabajo social, que es de repente prestar el servicio de si la persona maneja peluquería y dice, bueno, se le ha puesto una pena social que es acudir a un ancianato, por lo regular se hacen eso, y lleve allí, pues tiene que ir durante 4 semanas continuas a afectar a los ancianos o a leerles allá libros o algunas cosas que igual es parte de trabajos sociales, tampoco se puede apelar a casación porque ya prácticamente con eso le están
subsanando y está saliendo bien beneficiado. Si la Corte de Apelaciones, porque suele suceder esto, que la Corte de Apelaciones le dice que declara que terminó que la terminación del proceso, el sobreseimiento de la causa, aun cuando la sentencia misma haya sido dictada en la fase intermedia, cuando lo disponga el tribunal, tampoco se puede apelar. Hay algunos abogados que por el simple hecho de demostrar que saben bastante, dicen, no, a mí eso de cómo quedamos, no tenemos que haber quedado completamente agradados por la decisión que va a sacar el tribunal. Muchas veces es bueno llegar a buenos entendimientos, porque eso debe comenzar desde un principio. Dicho estos pequeños, insignificantes ejemplos, queda muy claro que no se puede bajo ningún pretexto fundar un recurso de casación en ningún otro motivo que no sea lo que está señalado, es decir, lo que en realidad usted vea que él lesionó. Cuando en las cortes penales le es impuesta una pena, para darle un pequeño ejemplo, que ustedes ven que la dosimetría no está aplicada a corte, pues perfectamente acude a la Corte de Casación Penal. ¿Por qué? Porque la Sala de Casación Penal le va a revisar esa sentencia, porque estamos hablando de sentencia, la Sala de Casación Penal no hace nomás sino sentencias, revisa sentencias. Le va a revisar esa dosimetría y va a decir un momentico, aquí las cosas no se dieron como tenían que ser. La pena no es para eso, la pena es para menos. Y así de sencillo es. Cuando se tiene algún detenido y hay algunas modificaciones de las penas que pasan a ser inferiores, y ustedes tienen una persona que está detenida, ya pasó por ejecución y ya está penado, y la pena es de 20 años, y dicen que a partir de la presente fecha las penas por cuestiones de narcotráfico, voy a poner un pequeño ejemplo, ojo, son ejemplos, va a ser de ahora la máxima de 15 años, usted tiene un detenido con 20 años, pues usted tiene que hacer su escrito de apelación y acude a la corte y da constancia que usted tiene un detenido en tal sitio que fue penado por 20 años y solicita la aplicación de la nueva decisión, de la nueva pena que fue impuesta a través de la modificación de la norma. Si la Corte de Apelaciones, que ha pasado, porque con drogas pasó mucho eso, hace años, dice, no, pues eso ya están penados porque algunos también son muy olímpicos y ni siquiera leen tampoco. Eso les digo, más importante la ética, el profesionalismo, el estudio, el conocimiento, la dedicación a lo que está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? El ciudadano debe acudir, el ciudadano abogado debe acudir directamente a la Sala de Casación Penal y decir a la Sala Penal y poner un recurso de casación donde indique que de acuerdo a la pena tal y de acuerdo a la modificación tal, y por cuanto ya pasó por la Sala, por la Corte de Apelaciones, dio el paso reglamentario, pues entonces solicita que esa pena le sea aplicable a su defendido. Y automáticamente le aplica, porque es que aquí hay que estar pendiente de todo. El abogado que no está pendiente de las cosas, lamentablemente no se le debe el futuro. Dicho esto, ya se les explicó a grosso modo, ustedes tienen que investigar el resto, cuándo se puede acudir y cuándo no se puede acudir. Y les expliqué que tiene que ser muy bien fundamentado el escrito para que sea admitido en la sala penal. Les expliqué que el 85% de los escritos que llegan aproximadamente a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia son devueltos. Ahora yo me haré una pregunta. ¿Y cómo quedan los clientes cuando están esperanzados en ese escrito que introdujo el ciudadano abogado en la sala penal del Tribunal Supremo y se lo devuelve? ¿Será que es capaz de decirle a su cliente, me lo devolvieron porque no lo supe hacer? Me lo devolvieron porque yo eso no sé. Fíjese usted la importancia de hacer bien las cosas. Y fíjese la importancia de ustedes lesionar los derechos a una persona que ha puesto en sus manos su libertad.
Por eso es importante, por eso hemos tenido un pequeño camino, quizás para algunos muy fastidioso, quizás para otros no. Como fue haber comenzado hablando primero de la historia de la casación, después de hablar de lo que llamamos los remedios, los recursos, después haber hablado también del amparo constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Vimos inicialmente la historia de la casación, después vimos los recursos, después vimos 3 recursos que son fundamentales conocerlos, que es el amparo constitucional, el recurso de amparo constitucional, vimos el habeas corpus y vimos aquel famoso efecto suspensivo. Les decía que por eso la actividad fue un poco quizás fastidiosa para algunos, cuando comenzamos de casación y comenzamos el primer tema que era la historia. ¿Historia para qué? Yo que quiero es casación. Pero nos permitió ver de dónde salió, cómo comenzó eso que estamos estudiando, que se llama casación penal. Después vimos los famosos recursos de amparo, denominados amparos constitucionales. Vimos el efecto suspensivo y vimos el famoso habeas corpus, que está allí pues como una letra muerta, pero está. Y después vimos los famosos recursos, los llamados remedios procesales, para llegar a la casación. A medida que vamos desarrollando la clase, pareciera que vamos haciendo una retroalimentación y vamos atrás al tiempo y vamos a ver que todo lo que estamos viendo en casación fue dicho anteriormente. Entonces, nos permite enlazar lo que vimos de los recursos, aquellos que hicieron el trabajo como debió ser y que le pusieron atención a la clase, les permite enlazar una cosa con otra y vamos a observar lo deficiente que hemos sido muchas veces por permitir cosas que al final nos va a obligar a ir a casación y que pudimos haber aplicado ese famoso remedio que nos hubiera permitido tener un organismo sano, que no es otro, sino un expediente bien llevado para tener el éxito deseado. Así de sencillo son las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque es menester señalar que en los casos que se invoque como violado un defecto del procedimiento, es necesario hacer el respectivo reclamo oportunamente para que el mismo sea subsanado. Ejemplo, si dicho efecto ocurre en el juicio oral o en la misma sentencia, debe entonces de apelar. Si sucede en el juicio oral, apela en el juicio oral, apela al mismo tribunal. Si el tribunal no le para, vaya a hacer la Corte de Apelaciones. Pero resulta que usted lo deja pasar, y lo deja pasar, y lo deja pasar, y resulta que al final del juego le va a causar un problema. Y ese problema le va a traer como conclusión que va a tener que apelar y anunciar recurso de casación a la sala penal. ¿Por qué? Porque usted fue cómplice de que eso pasara. ¿Y por qué fue cómplice? Porque resulta que los recursos, o los remedios procesales, que fue lo que vimos en la clase anterior, ese es el inicio, esa es la merienda, ese es el colchón, ese es el jabón, esa es la toalla. Estoy poniendo estos ejemplos muy prácticos. Esa es la comida que usted va a tener para tener una buena salud y no tener que irse para casación. Ese es el colchón para usted dormir plácidamente, porque lo sabe hacer. Ese es el jabón y la toalla para usted poderse bañar y secarse su cuerpo, porque lo supo hacer. Pero si usted no maneja la parte de recursos inicialmente, fue lo que vimos en la clase anterior, pues, señores, simplemente ustedes no van a ser buenos intérpretes y escritos
de casación penal. Yo les sugeriría que estén pendientes de los recursos del título 4 para acá, y igualmente a los amigos de Ecuador, pendientes de los recursos que te permiten a nosotros el Código de Administración Penal y a los amigos del Código Procesal Integral, que manejan el Código Procesal Integral. Es muy diferente a nosotros en ese nombre, es el único que cambia el nombre de Código Orgánico Procesal Penal en Ecuador, ya el examen integral. Porque integral porque está compuesto los penales, las sanciones y las penas y el proceso. Es diferente. Como decir también Ecuador sale por la bandera, porque Ecuador tiene suscritos más de 29 tratados internacionales de derechos humanos, el único país de nuestro continente que tiene más tratados de derechos humanos, Ecuador. Entonces, hay que estar pendiente de eso. Es la única manera de evitar que tengamos que estar cada rato apelando y cuando haya más casación de sus sido culpables porque hemos permitido no ponerle reparo a ciertas incidencias que suceden desde el momento de la aprehensión de la persona hasta llegar a juicio, y la persona simplemente va dejando pasar todo, y cuando va a llegar al final va a querer subsanarlo, y entonces cuando la corte le va a decir, no, momentico, usted le hace la pena, le va a decir, un momentico, esto ya no guarda relación con la sentencia. Porque usted no puede decir, mire, porque en la audiencia pasó esto, en la audiencia de presentaciones pasó esto y esto y esto, y vengo a anunciar casación. No, la casación guarda relación con la sentencia y usted permitió que se le viciara el trabajo y lamentablemente no hay manera de subsanar. Ya eso ya pasó. Entonces, ojo con eso. Es recomendable entonces que para estos casos que se señalan en el escrito de interposición del recurso debe ser oportuno. Usted debe estar pilas, debe estar siempre pendiente de lo que está sucediendo. Ejemplo, le expliqué la otra vez. Cuando ustedes van a asistir a alguien, que la relación puede ser porque a una persona le están aplicando el delito de homicidio por asfixia mecánica. Un ejemplo, que tengan una idea, un ejemplo. Búsquese a un experto, búsquese a un médico. Hay muchos médicos que son médicos forenses, anatomopatólogos, no se va a buscar un médico forense normal, un médico forense anatomopatólogo, que algunos son, ejercen vía privada, porque no están inscritos al ministerio o inscritos a ninguna institución gubernamental, ejercen por vía privada. Entonces tienen que estar en contacto. ¿Por qué? Porque nosotros somos abogados, el juez es abogado y el secretario es abogado y los demás, todos que están allí en el Poder Judicial son abogados, no son médicos. Entonces los médicos forenses vienen allí, dan una declaración, dan un escrito, lo presentan, hacen sus exposiciones a través de las láminas y hablan una terminología que muchas veces no se entiende. Entonces pónganse también pilas y pónganse también a estudiar algunas cosas que guarden relación con medicina, para que sepan manejar algunas terminologías médicas y puedan promocionar un perito técnico. Y ese técnico que ustedes van a promover es el que va a desvirtuar los exámenes médicos forenses que se realizan, porque muchas veces los realizan viciados, los realizan mal. Y de eso yo tengo experiencia. Yo tengo experiencia por casos que he trabajado acá en mi país, Venezuela, y he tenido la oportunidad de sacar a la gente en libertad plena después de un largo transitar, y donde inclusive he sido víctima también de muchas decisiones, yo no diría absurdas, sino aberrantes del máximo poder judicial, donde han vuelto el expediente a pesar de su fase inicial porque no les gustó quizás que la persona pudiera quedar absuelta, entonces otra vez ha empezado otro expediente nuevo. Son en la sala constitucional. Y sin embargo, pues volvió a demostrar que las personas no tenían nada que ver con lo que se disputaba. Entonces hay que estar pendiente, señores, hay que estar muy pendiente de todo esto para poder asegurar un buen ejercicio de nuestra profesión. Repito, los recursos se interpondrán ante la Corte de cada estado y de allí, de acuerdo al resultado, iremos a anunciar casación. Debe indicarse en el escrito la forma precisa y concisa
de lo que ha sido violentado. Ahora bien, cuando el recurso se fundamenta en un defecto de procedimiento sobre la forma que se realiza, es decir, únicamente en los casos en los cuales se alega que existe diferencia entre lo establecido en la sentencia de la Corte de Apelaciones y lo ocurrido en el debate oral y público, se deberá promover un medio de prueba, lo cual lo señala el artículo 455 del Código, apoyándose en los medios de reproducción que menciona el artículo 317. En su efecto será admisible la prueba testimonial, como bien se sabe, en todos los debates orales y públicos, y queda registrado por un medio de reproducción. Este medio puede ser cintas magnetofónicas de audio o videos. Aquí hay algo que es bastante delicado, porque resulta que los juicios orales, allí se presentan los funcionarios policiales, se presentan los médicos forenses y se presentan todas las personas que guardan relación con el caso. Y cada quien va dando su versión de los hechos. Hay que tener un poquito de suspicacia. Cuando tengamos la oportunidad de defender a alguien en casos muy emblemáticos, debemos de solicitarle, y él debe ser, al ciudadano juez que lleva la causa, que esas audiencias sean filmadas. Ojo, que sean filmadas. Toda instancia tribunalicia debe tener los equipos técnicos para hacer las respectivas grabaciones. Como también en muchas circunstancias podemos pedirle al ciudadano juez que, si bien es cierto que la norma dice que son juicios orales y públicos, también nos reservemos el derecho a la publicidad y que se realice en la puerta cerrada. Más que todo, estos son los juicios que tienen que ver cuando hay homicidios y violaciones, más que todo de niños, ¿no? Entonces se pide eso. Y el ciudadano juez de la causa está en el deber de prestarle a usted todo lo que usted solicite para garantizar unas buenas resultas. ¿Por qué, señores? Porque resulta que las filmaciones quedan allí y en determinado momento esas filmaciones se pueden presentar. Son pruebas testimoniales que pueden llevarse en determinado momento acompañando al escrito que usted va a presentar ante la sala del Tribunal Supremo de Justicia, la sala penal, y anunciar su recurso de casación. Es la manera de subsanar algunas incidencias y son pruebas testimoniales que perfectamente están allí grabadas y que van a servir en el futuro. Cuando se trata de exámenes médicos forenses que son muy delicados, esas terminologías que hablan los expertos en la salud, muchas veces el secretario del tribunal, en el momento que está tipeando, pues no sabe ni cómo se escribe la palabra. Entonces es muy diferente que quede firmado cuando el doctor y el médico hace su exposición de motivos y cuando su perito evalúa aquello. Entonces fíjate que estamos viendo como una película de lo que es el proceso en el momento del juicio y cómo se va desarrollando para que todo eso nos pueda servir para anunciar la casación. Luego he presentado todas estas cuestiones que hemos hablado, que es como muy latosa la clase, pero es bueno escucharla por esto. Posteriormente, si el Tribunal Supremo estima que el recurso es admisible, por estar manifiestamente infundado en todo lo que ha sido declarado en la sala, dentro de los 15 días siguientes de recibir las actuaciones, la devolverá a la Corte de Apelaciones de Origen, en caso de que el recurso sea admitido, y se convocará a una audiencia oral, donde hay que tener en cuenta que dicha audiencia únicamente se planteará en forma oral.
¿Qué quiere decir eso? A usted le aceptan el recurso que ha presentado ante la Corte y luego de ser admitido, le ordenan a través de la Corte de Apelaciones que debe presentarse en Caracas, que es donde está la sede principal, y en Ecuador pues funcionan algunas salas superiores en algunos estados o provincias, vamos a decirle allá en Ecuador es diferente, aquí no está solamente aquí como en Caracas que tenemos, ellos tienen otras salas superiores. Entonces, ¿qué pasa? Lo convocan a usted a la audiencia oral. Allí usted tiene que presentarse a defender lo que escribió. Y tiene que, como dicen en el llano, manejar un verbo bastante florido para que tenga un dominio escénico y pueda satisfacer, complacer a los ciudadanos magistrados que están en sala plena allí de la sala penal o de la sala penal, no la sala plena completa, la sala penal con sus magistrados allí escuchando y está el magistrado oponente allí escuchando lo que usted va a decir. Ahí tiene 10 minutos. De repente le dan unos 5 minutos más. Y en 10 minutos, 15 minutos, usted tiene que echar el cuento tal como usted lo escribió, pero más rápido, más preciso y más conciso. Esto no es que usted lleve el escrito y lo vayan o no. Vaya después a defenderlo. Entonces, la importancia de saber manejar el miedo escénico y la oratoria. ¿Por qué? Porque es muy diferente ir a un tribunal de lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestro estado, que muchas veces están en un estado deprimente, como están hoy en día los tribunales. Da pena tener que decirlo, pero esto es para decirnos la verdad aquí. Usted entra, aquello está que cae, por ahí hay un pote donde cae la gotera y por allá la máquina no funciona, el tren no funciona, está toca a mano. De repente que ya ahora está para tomar la huella porque tampoco tiene un huellero allí. Bueno, para usted de contar. Pero cuando usted va a las cortes, a la parte alta, como se dice, pues hay otro mundo. Allá todo funciona a la perfección. Allá es una maravilla. Es un lujo. Es un 5 estrellas. Y allá pues todos los magistrados llevan sus ropas, batas ya planchaditas, sus togas, y entonces pues aquello es diferente. Entonces, si se deja impresionar, está listo, mi amigo. Todo eso es importante. Esa audiencia es oral, donde usted tiene que fundamentar sus alegatos denunciados, plasmados en el escrito que usted ha hecho de recurso de casación. No puede hablar de otra cosa ni ponerse a echar cuentos de caminos allí que no sea lo que está fundamental lo que usted escribió. Porque si usted se desvía, pierde. Debe limitarse a defender lo que usted está pidiendo y lo que usted escribió, porque para eso se lo admitieron. Forma parte de ese 15% de los casos que son admitidos, porque los 85% de esto lo están devolviendo. La contraparte podrá también hacer planteamientos si va el fiscal. Y habrá un derecho de réplica y otro de contrarréplica. Pudiendo en determinado momento ser usted preguntado, para no decir que interrogado, ser preguntado por algunos de los magistrados que están allí de la sala. E inclusive poder ahondar en reiteradas preguntas por parte del magistrado oponente, que le va a permitir, de acuerdo a lo que usted ha plasmado allí en el escrito, de acuerdo a lo que usted ha defendido no por moral y de acuerdo a lo que usted le va a contestar, de poder sacar las conclusiones sobre lo que se está exigiendo. Luego, lo relativo a la decisión de la decisión de lo que usted planteó, debe ir dirigido a los magistrados para que estos sepan cómo obrar en cada uno de los casos que se puedan presentar, como son A. Si la sentencia declarada con lugar el recurso fundado y la inobservancia o errónea aplicación de su precepto legal. B. Si la sentencia es declarada con lugar, pero está fundada en otros motivos legales, violaciones de la ley. Si se trata de un error en la especie o cantidad de la pena. Y finalmente, si la sentencia declarada sin lugar, el recurso sin lugar en este recurso.
Allí toca que ver lo siguiente. Yo le hablaba a ustedes de las penas. Esto está allí escrito, yo lo digo muy rápidamente. Cuando la pena es mayor de lo que le correspondía. Cuando está viciada la sentencia porque no toman en cuenta muchas cosas. Cuando no se tomó en cuenta los alegatos que usted planteó. Cuando le omitieron algunas pruebas testimoniales que usted presentó. Todo esto va a generar una transformación del proceso que solamente el perjudicado va a ser usted y sus respectivos defendidos. Cuando hablamos de inobservancia o errónea aplicación en el proceso, en el precepto legal, esto se refiere a la falta de aplicación de la norma, la cual debe subsanarse. Entonces, cuando nosotros vayamos a plantear que hay una inobservancia o una errónea aplicación del precepto legal, debemos fundamentar bien cuál fue la norma que se violentó. Y allí en esa norma debemos plasmarla tal como está escrita y debemos colocarle algunas interpretaciones dadas, porque después hay aplicación algunas doctrinas de algunos jurisconsultos que fundamenten bien eso. Recuerden ustedes que uno, el abogado, también tiene, me decía a mí un profesor hace muchos años, hoy en día un gran amigo, en aquel tiempo era su alumno, en un estudio que hice con él, y el doctor Echarri, cual tiene un hermano que él considerado el mejor constitucionalista de Colombia y uno de los mejores penalistas. Me decía, allí es cuando uno tiene que sacar el caché. El caché no es sino la estirpe de buen litigante. Porque, mis amigos, el derecho penal es una obra de arte. Nosotros debemos ser actores, debemos ser dramaturgos, debemos saber manejar la ética en la buena aplicación de la palabra. Y allí les voy a hablar algo a ustedes. En el derecho penal, en los juicios, es la forma de tocar la sensibilidad del ser humano para que las cosas tengan que cambiar en determinado momento. Y como me decía mi profesor en aquella oportunidad, si tiene que llorar, llore, pero lo importante es ganar. Entonces, tenemos que poner aquello cariño. Tenemos que transformarnos en el momento en que estamos en aquella sala o cuando estamos en la sala de juicio. Tenemos que saber manejar la palabra. Tenemos que saber subir la voz cuando hay que subir y tenemos que bajarla cuando tenemos que bajarla. Y si tenemos que traumatizar la voz, tenemos que saberlo hacer. Porque, señores, cuando uno está defendiendo a alguien que le están imputando un delito, que gente, sabemos a ciencia cierta que no lo puede haber cometido, tenemos que argumentar. Y cuando nos tocan aquellos funcionarios policiales o militares que son testigos o que estuvieron en el procedimiento, pues también sabemos que saberlos manejar. Porque por lo menos a ellos todo se les olvida. Aunque ya hay un vicio, ¿no? Hay un vicio que es ya continuo, que es que a los funcionarios les prestan el expediente para que ellos lo lean. Y lo leen un buen rato ahí, todo el mundo en silencio, esperando que el señor lea eso. Lea lo que él escribió. Ah, pero cuando va el testigo o va algún familiar de la víctima, si ya el señor murió, va el familiar de la víctima, a ese sí no le prestan el expediente para que lea. Yo solicito que le presten el expediente también a él. Porque allí está una norma con la que es la igualdad de las partes. Y si el funcionario policial, que es el que escribió allí el poco de las actas policiales para culparme a mi defendido, para que sea imputado, todavía aparte que me lo ayudó a imputar, entonces también me le monté un poco de papeleo allí que hizo unas actas policiales que el fiscal muchas veces ni siquiera las depuró. Entonces, de paso, se las prestan para que la ley siga fundamentando lo que él hizo en contra de mi defendido. Entonces, lo que yo voy a medir como medio probatorio no lo puede ver un testigo, que lo lea porque es mi testigo, es el testimonio que dio el testigo en determinado momento y también se le puede haber olvidado, entonces también que subsane un poquito cualquier laguna que tenga mental y que también lo lea para que se vuelva a actualizar. Así es sencillo es. Algunos jueces me molestan, ¿no? Ay, no, claro, sí pide, sí exige, sí es fastidioso, pero ya como muchos ya saben que yo soy profesor y que yo doy clase y algunos han sido mis alumnos, tanto jueces, secretarios y todas las cosas allí en los tribunales, pues bueno, llegó Martínez, vamos a quitar eso. Martínez, pues, le decimos algo, si vamos a chocar con él. No, no, que independientemente que sea Martínez, o independientemente que sea el señor
la señora María Teresa, o sea, el abogado Héctor, o sea, Barbosa, o sea, Sandro, o sea, Yuraima, o sea, Fernando, o sea, cualquiera, pues lamentablemente tienen derecho a exigir eso, tienen que exigir eso para que las cosas se le den. Puede ocurrir algo que es muy habitual, la doble conformidad. Cuando la sala de casación penal ordena la apertura de un nuevo proceso en contra de un acusado que haya sido absuelto por sentencia en la primera instancia y se ordena que se vuelva nuevamente a un juicio, o ordenan la iniciación en otro ciclo que haya sido absuelto en primera instancia. Ojo, la persona fue absuelta, pero hubo una apelación o le invocaron el efecto suspensivo. Ojo con esto para que entiendan. Fue absuelto, pero invocaron el efecto suspensivo. Ese famoso efecto suspensivo inconstitucional para mí. Entonces la persona queda detenida nuevamente. El fiscal va a la Corte de Apelaciones a fundamentar ese efecto suspensivo. La Corte de Apelaciones llamará a una audiencia, igual que arriba en la sala penal, y escuchará las partes. Pero ordena un nuevo juicio. O puede ser la misma sala penal que ordene un nuevo juicio. Ese nuevo juicio se comienza y tiene su final. Al final, sobre ese nuevo juicio no puede haber doble conformidad. Quiere decir esto, que no puede plantearse otra apelación por parte del fiscal, ni mucho menos estamos invocando efectos suspensivos nuevamente, porque ya no se puede hacer. Cuando el expediente vuelve para un juicio inicial, otro juicio nuevo, lamentablemente la decisión de lo que se haga y salió suelto. ¿Por qué? Porque no me puede estar invocando la fiscalía un recurso para que vuelvan a revisar ese juicio porque no está de acuerdo con que se debe la libertad nuevamente. Eso no está permitido. Ojo con eso. Artículo 460. El artículo 461 es importante. Tener presente también que cuando por efecto de una decisión deba cesar la privativa de libertad del acusado, la sala penal ordenará inmediatamente la libertad del mismo. Y este será presentado en audiencia. Sin embargo, los magistrados pueden acoger el lapso de 10 días para dictar su decisión. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces está uno con el detenido en la sala, ya sea en la Corte de Apelaciones o sea en la sala penal que lo llevan, y entonces sale absuelto, pero los magistrados pueden tener 10 días mientras que sacan la decisión. Deberían sacarla ahí mismo, pero ellos tienen un lapso de 10 días para ellos posteriormente fundamentar la decisión, que muchas veces pues, es libertad plena, pero pues no hacer allí mismo, entonces la persona puede quedar detenida durante esos 10 días. Es así de sencillo. Existe de igual manera un recurso que se llama el recurso de revisión de sentencia. Está considerado como un recurso extraordinario, el recurso de revisión de sentencia. Tal es el caso que dentro de nuestra legislación venezolana puede notarse que su denominación de recurso no es siempre aplicable, pues en ocasiones basta con referencia a este como una revisión exclusiva. En este sentido, tal como lo manifiesta la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, de jurisprudencia reiterada, el recurso de revisión de sentencia condenatoria constituye la excepción más importante del principio, que tiene como fin de corregir errores judiciales, pretendiendo con esto la reparación de injusticia, partiendo de la demostración de una realidad dentro del marco de innovación. La revisión de sentencia trae como consecuencia que muchas veces es aplicable cuando el detenido ha fallecido. Y resulta que estaba detenido. Para la sociedad, más que todo para el entorno, el sector donde vivía, pues era un delincuente. Y entonces se hace un recurso de revisión.
Y ese recurso de revisión lo pueden pedir, pues, sus familiares. ¿Por qué? Porque se debe dejar constancia de que esa persona en realidad no cometió ningún delito. Y se han dado casos que las personas después de fallecidas se ha determinado que no han cometido ningún delito y es un recurso que simplemente sirvió para limpiar su imagen ante la sociedad. Esta semana, ¿qué pasó? En Estados Unidos, una persona insistió hasta la saciedad y en un acto de revisión de sentencia pudieron demostrar sus abogados la inocencia del mismo. Y llevaba 34 años detenido. Fue puesto en libertad. Muchas veces los procesos se vician y se vician a través de las modificaciones que se le hacen a los textos jurídicos que sirven para la aplicación de la justicia. Y por eso los procesos penales, si bien es bien cierto que rigen casi por igual, pues tienen un matiz de desarrollo. Y en algunos países, yo no diría avanzados, yo diría muy bien aplicados. Se permite inclusive la presencia de testigos, inclusive en la misma audiencia. En algunos otros países limitan eso. Y lo limitan sin tener una organización tal que señale esto. Acá nosotros tenemos un proceso que se inicia con una presentación en 48 horas de detenida a la persona y posteriormente si le pide la libertad, que por lo general siempre queda detenido y se va a una audiencia de preliminar que son 45 días más 15 que pide el ciudadano fiscal, porque no le queda tiempo en 45 días y ya se volvió un hábito que se coge sin 15 días más, son 60 días. Y muchas veces se da el hábito también que dura meses, ahí nadie le para eso. Entonces, en otros países no. En otros países, los jueces de control hacen el seguimiento procesal, son garantes de las normas constitucionales y si vencido el lapso para la audiencia preliminar, ese día no se presentan los actos conclusivos por parte de la Fiscalía, pues automáticamente a la persona la dejan en libertad. Ojo, la dejan en libertad independientemente de la pena que esa persona, independientemente del delito que esa persona pudo haber cometido. Simplemente no se cumplió con las garantías constitucionales, con la norma del proceso, se le están violentando sus derechos, independientemente que haya sido un acto que ha causado mucha conmoción a nivel nacional y a nivel regional, la persona queda en libertad. Entonces, la importancia de la aplicación de la norma. Entonces, por eso cuando hablamos del recurso de casación, hablamos de las aplicaciones de las normas. Y afirmó el planteamiento anterior de la revisión, entonces el programa contra la sentencia firme en todo tipo y únicamente a favor del imputado. Si el imputado ya falleció, pues también se puede hacer el recurso de revisión, creo que yo le contaba. ¿Cuándo puede suceder esto? Cuando en virtud de la sentencia contradictoria esté sufriendo condena 2 o más personas por un mismo delito que no pudo ser cometido más que por una sola persona. Fíjate esto. Cuando en virtud de las sentencias contradictorias estén sufriendo condena 2 o más personas por un mismo delito que no pudo ser cometido más que por una sola persona. Aquí se da el caso del homicidio. Una persona fallece por un disparo. Y esto es común verlo actualmente. Y hay 2 personas detenidas. Y las 2 personas le colocan porte ilícito de armas, motivos fútiles, homicidio agravado. Y el defensor, bien, gracias. El defensor cobrando y yendo para allá echando pinta, pero la cabeza vacía. Un homicidio de un solo disparo. 2 personas detenidas y 2 personas imputadas por el mismo delito. ¿Quién disparó? ¿Dónde están las pruebas balísticas? ¿Dónde está la planimetría?
pudo determinar en qué sitio estaba la persona que ocasionó el disparo para determinar la responsabilidad, quién fue que disparó. Entonces resulta que a los dos los imputan por el mismo delito. Como suele suceder muchas veces que se roban un vehículo, entonces agarran a una persona de investigación y entonces resulta que le colocan resistencia a la autoridad y resulta que la persona estaba sentada en un sitio, puede mostrar que estaba sentada en un sitio, llegaron las cosas y se lo llevaron, resistencia a la autoridad. Asociación para delinquir. Yo estaba solo y ni siquiera conoce a los otros. Y llaman a las víctimas y las víctimas dicen, ese señor yo no conozco, esa señora yo no conozco. Los señores, esas son cuestiones que suelen suceder y que suceden constantemente en esta situación que vivimos hoy en día tan deplorable de cómo se vulnera el derecho a las personas y se vulnera el derecho a la libertad, que también lo hemos tocado anteriormente, que esos son tratados que están suscritos por la República, que son de fiel cumplimiento, pero que los violentos del mismo Estado, los órganos de seguridad y los órganos de administración de justicia. Cuando la sentencia dio por probado el homicidio de una persona cuya existencia posterior a la época de la presunta muerte resultó demostrado plenamente. Se lo detienen por un homicidio y resulta que la persona para ese momento se encontraba en otra parte, se puede demostrar que no estaba ahí, en ese sitio, que estaba de repente en otro estado, en otro pueblo, y sin embargo le han detenido, porque dicen que eso fue que el abogado todo ese papel. Pero, o sea, hay una cantidad de cosas que suceden que uno no entiende. Cuando la prueba en que se basa la condena resulta completamente falsa. Cuando con posterioridad a la sentencia condenatoria ocurra o se descubre algún hecho que aparezca, algún documento desconocido durante el proceso, que sea de tal naturaleza que haya evidenciado que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió. Y eso suele suceder. Hay personas que inclusive las señalan por violación, porque el hombre anda con una capucha. ¿Qué debe ser el defensor? ADN, prueba de semen, prueba de una cantidad de cosas que tiene que hacer. Pero desgraciadamente, si no maneja, por eso le decía inicialmente de la clase, si no manejan un poquito y no estudian un poquito sobre medicina forense, para que manejen algunas terminologías y sepan algunas cosas que tienen que hacer, pues entonces están muertos. La persona, lo voy a poner un ejemplo rapidito. La persona que muere por inversión, por pocas palabras, como decir seguramente, ahogada, es característica cuando cae de repente en un tanque de agua, es característica la posición del cuerpo. Y tienen que saber ustedes como abogados penalistas cómo van a defender a una persona que la están inculpando eso. O defenderla. ¿Por qué? Porque resulta que la persona que cae entre un tanque y se ahoga, las características son muy específicas. Extremidades inferiores abajo, extremidades superiores arriba y la cola o la parte de las nalgas se soplan. ¿Por qué? Porque es la forma como buscan salir los gases y como en el momento que la persona puede fallecer por inversión, viene un desprendimiento cerebral que ocasiona un enclavamiento amigdalar. Eso quiere decir que esto se baja y se enclava aquí. Tenemos que saber que suceden algunos cambios dentro del organismo, como que el desprendimiento cerebral, el enclavamiento amigdalar, que el cerebro viene y se incrusta aquí mientras no permite el paso de oxígeno hacia arriba, entonces busca salida por a través del colon. Entonces son características. Entonces, si nosotros consideramos que esa persona está de esa manera y posteriormente vemos la fotografía que aparece al revés, entonces quiere decir que hubo un movimiento, una transformación del sitio del suceso. Todas esas cosas tenemos que saberlas manejar. Tenemos que estudiar también lo que son las experticias policiales, saber cómo trabajan los cuerpos de seguridad. Tenemos que saber manejar todo eso para poder ser buenos penalistas y poder hacer buenos recursos de casación penal. De igual manera, existen algunas personas, porque ya llevo 80 minutos, 120 minutos, creo que el tiempo ya me están apremiando, me dieron 40 minutos más, así que me disculpa si hablo muy rápido. Y también tenemos que, ¿quiénes son las personas que pueden o tienen la cualidad de interponer el recurso de casación?
Cuando en virtud de la sentencia contendores estén sufriendo condena dos o más personas, cuando la sentencia se dio por probado el hecho, eso ya lo habíamos analizado, pero de aquí como apuntes. Las personas que están facultadas para interponer el recurso son las siguientes. La persona que está, por supuesto, penada a través de su abogado. El cónyuge o la persona con quien mantenga la relación estable de hecho. Recuerde usted que una cosa es de hecho y otra de derecho. El hecho es cuando se es casado y el derecho cuando se es concubinato, pero también tienen las mismas condiciones. Entonces, ¿quién interpone el recurso? Puede ser el penado o la penada. Yo no sé por qué tienen que manejar un término femenino y un término masculino, cuando eso debe ser, se entiende de una sola vez. La persona que está detenida, punto. El cónyuge o la persona con que tengo una relación de hecho. Los herederos o herederas si el penado ha fallecido. Recuerden que anteriormente se hablaba del muerto, ¿no? Bueno, el muerto apareció aquí. Si el señor ya falleció, se puede pedir el recurso. Y ese ya será un recurso de revisión porque yo quiero demostrar que mi papá estuvo preso, pero mi papá no hizo nada. Entonces pido ese recurso para que después... Y es más, fíjate lo siguiente. Hay algo por allí que eso tampoco lo hace. Que es que decisión y es una obligatoriedad que las sentencias deben de publicarse por Gaceta Oficial. Sin embargo, yo nunca he visto una Gaceta, nunca he visto que alguien publique un recurso por Gaceta Oficial. ¿Por qué? Porque nadie lo pide y nadie lo sabe. Entonces debería publicarse por Gaceta. Sin embargo, una persona que haga un recurso de revisión a la sala de casación penal, entonces pues muy sencillo, agarrar la sentencia y la publica por un medio de comunicación social, periódico de circulación nacional, que haga constar que el señor Pedro Pérez, quien estaba detenido por tal delito, tal, por robo, por violación tal, y que falleció durante el tiempo de reclusión, la sala penal del Tribunal Superior de Justicia demostró mediante el recurso de revisión interpuesto por el doctor Jorge Barbosa, o por el doctor, la doctora María Teresa, o por el doctor Sandro Márquez, que el señor era inocente, y publique eso allí, y se tira a usted tremendo caché. Fíjese cómo es difícil que el doctor tal o la doctora tal logró un recurso de revisión y demostró. Y entonces ahí trae una consecuencia. Vamos a demandar al Estado a través de los herederos por indemnización. Entonces nos salimos ya de casación penal, no vamos por vía de indemnización. Sí, bien. Y si no nos paran por allí, entonces nos vamos directamente a la Comisión de Derechos Humanos, o sea, en Costa Rica, y pedimos la indemnización del Estado venezolano. ¿Por qué? Porque esa persona tuvo detenida, falleció allí, y muchas veces falleció también porque se desconocía que estaba enfermo y no le dio la gana trasladarlo a un sitio reclusorio para que fuera observado por un médico, como tampoco le da la gana traer los detenidos a los tribunales, porque los trasladan cuando quieren, si quieren y cuando quieren. Mientras tanto, el abogado tiene que ir todos los días allá a esperar que le tengan su detenido y nunca lo trae. Y todo bien, gracias. Porque es tanta la desidia y tanta la apatía que ya nadie le pone cascabel a esto. Entonces, cada día vamos retrocediendo, pero independientemente de que las cosas estén retrocediendo, tenemos que seguir estudiando, tenemos que ir perfeccionando y tenemos que ir tomando cada día más experiencia. Aunque independientemente de que digamos muy mal, porque somos estudiosos, somos medio locos porque estudiamos, queremos saber todo, pero eso es bonito aprender. Es muy difícil que el Ministerio Público haga alguna acción en favor del penado, aunque debería hacerlo porque una función como padres de familia, ¿no? Pero de repente puede ser que algún fiscal también plantee algo por allí. Las asociaciones de defensa de los derechos humanos también pueden hablar con el abogado que tiene el penado y ayudar también a que se haga un recurso de casación para eso. Esas son las personas que están legítimamente para interponer los recursos. Queridos amigos, yo les voy a mandar un trabajo. Hagan un pequeño desglose, ojo, de los artículos de casación penal, de los artículos que guardan relación con la casación penal, un pequeño desglose. Colocan el artículo y dan su respectiva opinión. Igualmente, para los amigos de Ecuador, ojo, los amigos de Ecuador van a hacer un desglose del articulado de casación penal de su libro Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué?
porque yo lo tengo en mis manos. Y yo sé cómo está estructurado el Poder Judicial de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Guatemala, de México, de Argentina. Yo doy clases de Administración de Justicia y doy Derecho Comparado, todo eso, yo sé cómo está funcionando todo eso. Y he dado clases de para unos hermanos de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Derecho Internacional, Constitucional de todos esos países, entonces yo sé cómo se maneja. Con mucho algo sé por ahí de eso. Entonces, los hermanos ecuatorianos van a hacer un resumen del articulado que guarda relación con casación penal de Ecuador. Y los hermanos venezolanos van a hacer un resumen del articulado que guarda relación con casación penal venezolana. Ojo, casación penal venezolana articulado. Y le estoy repitiendo esto porque seguro que ahora alguno me va a mandar un articulado de la LOGNA, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, sí que vamos a poner mala torta la cosa. Y no lo tomen que es una bula, simplemente estoy hablando muy claro porque eso me está sucediendo, me mandan todas las veces. De igual manera, los hermanos de Ecuador me van a enviar, por favor, un modelo de un escrito de cómo se elabora para casación penal. De igual manera, los hermanos venezolanos van a enviar un escrito de cómo se elabora para la sala de casación, para la sala penal, un recurso de casación penal. O sea, Ecuador se limita a lo que es Ecuador y Venezuela se limita a lo que es Ecuador. Los hermanos ecuatorianos van a enviar un escrito sobre una sentencia que fue presentada en la Sala Única Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Repito, que fue presentada en la Sala Penal de la Corte de Pichincha, de la Sala de Justicia de Pichincha, cuya ponente fue la doctora Mónica Bravo Parto. Es una ponencia sobre un recurso vertical extraordinario de casación. Fíjate el nombre que se le da diferente a los recursos vertical extraordinario de casación. Y esta sentencia, esta apelación, este recurso guarda relación con droga, con cocaína. Entonces les repito, lo buscan, se llama la doctora ponente Mónica Bravo Parto, de la Sala Penal Única de Justicia de Pichincha. Y los amigos de acá de Venezuela van a buscar la sentencia número 249 del Tribunal Penal de la Sala de Casación de fecha 2019. El día y el mes ustedes lo buscan, 2019. Sentencia 249. ¿En qué se fundamentan estos trabajos? Primero, repito para que no se equivoquen, los hermanos ecuatorianos hacen un desglose muy bonito y muy somero, tampoco profundicen mucho, sobre el articulado que tiene que ver sobre los recursos de casación en Ecuador. Los venezolanos hacen un resumen sobre el articulado que tiene que ver con los recursos de casación en Venezuela. Los ecuatorianos hacen un modelo, cómo se hace un recurso de casación, modelo. Los hermanos venezolanos hacen de igual manera un modelo, cómo se hace un recurso de casación. Los hermanos ecuatorianos van a profundizar en la sentencia con la juez ponente doctora Mónica Bravo Pardo, que fue presentada en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, un caso de drogas. Como orientación, para que no rieguen mucho, el imputado, eso sucedió con un caso de cocaína. Eso sucedió el 10 de octubre del año 2014 en la avenida Simón Bolívar Panamericana
a las 19:15 que fueron detenidas las personas. Ahí tienen la pista, profundice. Y los hermanos venezolanos van a hacer un resumen, me la van a presentar y van a sacar un resumen de cómo interpretan esa sentencia número 249 del Tribunal Supremo de Justicia del año 2019, Sala de Casación Penal. Señores, estos dos temas se llaman análisis jurisprudencial, porque la jurisprudencia hay que saberlo analizar. Después que ustedes me envíen estos trabajos, que son 3, vuelvo a repetir, resumen de articulados de Ecuador, resumen de articulados de Venezuela, igual en relación con casación. Modelo de cómo un escrito se presenta en casación en Ecuador, modelo de cómo se presenta un escrito de casación en Venezuela, y el resumen de las dos jurisprudencias. Me sacan la jurisprudencia, me la imprimen. No es necesario que la impriman todas porque tengo entendido que la ecuatoriana tiene aproximadamente como 39 páginas. Y la venezolana también tiene un montón de páginas, creo que ya sobre 40 páginas. Yo le iba a mandar una guardada relación con escritos míos, pero no lo quise hacer porque tampoco quiero vayar allí con el avión. Tengo algunas en la sala penal y otras en la sala constitucional, pero no. Vámonos con terceros que no tienen nada que ver con el docente. Entonces, hacemos esto. Este trabajo lo deben enviar. Ojo, hoy tenemos, vamos a ir aquí para indicar bien la fecha, darles un tiempo prudencial para que hagan un trabajo bien bonito, puedan subir la nota, porque quiero decirles algo, señores. Mi intención no es perjudicar a nadie, mi intención es que ustedes aprendan, pero en realidad déjenme decirles también otra cosa, que uno también se siente muchas veces frustrado cuando le explica a las personas y las personas parecieran que no les importa. Entonces se comportan peor que un niño chiquito. Uno le dice una cosa y manda lo que quiera. Este trabajo lo van a enviar si Dios quiere. Lo van a enviar, tienen chance para enviarlo hasta el día 12 del mes de agosto. Tienen más de 8 días. Hasta el día 12 del mes de agosto, hasta las 6 de la tarde. Día agosto 12, mes agosto 12, día 12 hasta las 6 p.m. Envían los 3 temas. Por favor, precisos y concisos. El próximo sábado 14, tendremos la última actividad. En esa última actividad vamos a tocar algo referente a jurisprudencia. Por eso decía yo que estos otros trabajos que mandé de sentencias de las salas penales, tanto de Pichincha de Ecuador como de la sala penal de Venezuela, es para que ustedes aprendan más o menos. Y en la próxima clase, el día 14, vamos a hablar sobre análisis jurisprudencial. Vamos a interpretar algunas decisiones, cómo se interpreta la jurisprudencia, cuándo se debe interpretar y por qué no se debe interpretar. Y ahí entonces le daré los parámetros para hacer el trabajo. Que tengan feliz día. Muchísimas gracias por su atención. Ahí dispongo de 8 minutos. Si alguno quiere hacer alguna exposición, perfectamente hay derecho a palabra antes de yo dar el cierre final de la clase. El derecho a palabra está en el aire. Buenos días, profesor. ¿Quién habla por ahí? Héctor Crespo de Barinas. Dígame, amigo Crespo, ¿cómo le va? Todo chévere, todo chévere. Muy bien, gracias a Dios. Profesor, puntualizamos. Lo vamos a mandar los 3 trabajos separados. No son 3 trabajos, no importa, lo pueden enviar como ustedes gustan. Por separado, pero en un mismo cuerpo, ¿no? Primer trabajo, segundo trabajo, tercer cosa, que cuando yo abro el sistema yo lo veo. Bueno, la observación que está haciendo el amigo Crespo, pero siguiente, lo pueden enviar como gusten. Yo no tengo ningún inconveniente. Lo importante es que lo hagan en un solo bloque. ¿Por qué? Porque yo tengo algo, no sé si ustedes se han dado cuenta, parece que no quise tocar ese tema. Yo analizo todos los trabajos. Yo hago trabajo por trabajo. Yo analizo, yo he podido determinar que de repente, pues, algún amigo le presta el trabajo al otro, entonces copia textualmente hasta 2 páginas, igualitas. Por ahí pasó ese caso que no tengo por qué contarlo aquí. Con 4 personas me pasó igualito eso.
y pues tuvieron, y sinceramente tengo que decirlo, no voy a nombrar personas porque sería inoportuno, tuvieron aquella valentía de llamar y decir, profesor, observé mi calificación, observé su comentario, pero en realidad quizás hubo un malentendido allí, nos pudimos haber equivocado. Pero es bueno asumir la responsabilidad. El ser humano tiene que partir desde ser honesto, y la honestidad viene con nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser honestos mismos con nuestros actos. Yo en realidad cuando sucede eso, yo me siento satisfecho como persona, como ser humano, porque creo que hay principios de valores, hay principios de ética, hay principios profesionales, y eso es muy bonito aceptarlo, que no se equivoca. Porque uno no puede ser mentiroso con uno mismo. Es que es mentiroso con uno mismo, va a transmitir la mentira a sus hijos, y lo que va a generar allí es la creación y la formación de personas que no van a servir para nada para la sociedad, que van a vivir desde la tracalería y la sinvergüenzura. Entonces, señores, vamos a ser muy claros. Entonces, les agradezco a esas personas que llamaron y me dijeron, doctor, me equivoqué, muchas, ¿qué podemos hacer? Y por eso yo di oportunidad. Pero dar oportunidad para que me manden ahora, unos que ni siquiera me llamaron, me mandaron un trabajo peor de lo que me enviaron primero, pues, pocha. Mire, yo les voy a decir una cosa, todavía hay personas que ni siquiera me han mandado todavía la tercera actividad. Ni siquiera la tercera actividad me la han enviado. Y duramos más de 15 días esperando que enviaran la tercera actividad. Porque se cayó la plataforma, porque los muchachos estaban de reposo por cuestiones de salud, por tantas dificultades que vivimos. Y todavía no llegan ni siquiera, y tampoco ni siquiera me llaman para decir, mire, disculpe, es que no he tenido tiempo, por lo menos díganme que no he tenido tiempo. Entonces, ¿qué formación tenemos? Bueno, no hay problema, amigo Crespo, hágalo así, como usted plantea. Igual que puede hacer, importante que sea el bloque. Primera actividad, segunda actividad, tercera actividad, y me va explicando por partes. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Desea preguntar algo? Perfecto, perfecto. Doctor Martínez, buenos días. A ver, tengo una preguntita sobre usted está comentando sobre dos trabajos pendientes y nos acaba de dar, estoy entendiendo, el resumen de la sentencia 249. Es un trabajo que como el doctor lo considera un análisis jurisprudencial. ¿Cuál es el otro, doctor, además del resumen de la sentencia 249, por favor, doctor Martínez? ¿Quién habla? Jorge Barbosa, doctor Martínez. Amigo Barbosa, vamos allá. Los amigos de Ecuador van a realizar un trabajo. Buenos días, doctor. Van a realizar, buenos días, ya le contesta al amigo Barbosa. Los amigos de Ecuador van a realizar un trabajo sobre el articulado que guarda relación con casación penal en Ecuador. Los amigos de Venezuela van a hacer un trabajo sobre el articulado que guarda relación con la casación penal. Los amigos de Ecuador van a hacer un trabajo o cómo es el modelo, cómo va el modelo. El modelo pues tienes que llevar cómo se escribe un recurso de casación, a quién va dirigido, cuáles son los motivos, cuáles son las exposiciones. Entonces, un modelito. Los venezolanos van a hacer igualmente lo mismo. Los venezolanos van a hablar sobre la sentencia 249 del año 2019 y van a sacarla, van a plasmarla, me tienen que identificar por supuesto todas las partes, todo, porque yo tengo todo eso ya informado, toda esa información la tengo yo, y sobre qué fueron los hechos, y viendo lo que pasó allí, pasó esto y esto, y hasta hacer un pequeño análisis de lo que sucedió allí. Y de igual manera, pues van a decir, bueno, esto se dio porque justamente hubo una violación de la norma en la sentencia por esto y por esto. Los amigos de Ecuador van a hacer el trabajo sobre la doctora Mónica Bracho Pardo, que es sobre la justicia de la sala de la Corte Provincial de la Justicia de Pichincha. Le expliqué la dirección donde fue el hecho, le expliqué la hora, le expliqué todo, lo expliqué ya. Entonces, van a hacer también igual. ¿Qué buscamos con esto? Uno, que manejen el articulado de lo que es la casación. Dos, que vayan comenzando, si ya no lo han hecho, perfeccionar bien los escritos, teniendo un modelo. Tres, analizar un poquito la jurisprudencia y sacar las conclusiones donde se dio la falla para llegar a esa decisión de apelar, y la decisión, si está bien o está mal, porque de repente puede ser que fue negada, yo no estoy dando el resultado de la decisión, ustedes la van a analizar. Entonces, eso les permite avanzar. Y lo van a enviar por tres módulos, o todo junto, como quiera, evidentemente para mí es igual. Y le estoy dando chance hasta el día 12 de agosto para que lo presenten, hasta las 6 de la tarde. De igual manera, le he dicho que la quinta actividad va a ser una actividad sobre analizar la jurisprudencia y esas cosas, y ahí voy a explicar cómo hacer el video.
Bueno, dicho esto, pues les agradezco su atención. Disculpen tanto fastidio, pero recuerde que el único deseo es que podamos cada día ir corrigiendo nuestros errores. Y nuestros errores pasan porque nosotros mismos los cometemos. Y entre menos tratemos, evitemos cometerlos, pues cada día seremos mejores. Y para ser mejores, en nuestra profesión y en nuestra personalidad, debemos ser sinceros con nosotros mismos y debemos cumplir a cabalidad nuestras obligaciones. Quien cumple las obligaciones siempre será y se labrará un futuro bueno. Quien incumple con sus obligaciones siempre tendrá un futuro incierto, porque lleva en sí la apatía y la irresponsabilidad de por medio. Ustedes tienen que ser responsables, tienen que ser buenos profesionales, buenos padres de familia y buenos amigos. En pocas palabras, deben ser futuro para la sociedad de ese hermoso país de Ecuador y de este bello país que es Venezuela. Feliz fin de semana, que la pasen muy bien, fue un placer hablar para ustedes.